siendo las 2:30. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por asistir un trimestre más a lunes de faenas matemáticas aquí en la UAM Iztapalapa, y pues bienvenidos a este trimestre. Y hoy tenemos el enorme gusto de tener yo en lo personal, a un gran amigo, el doctor Rogelio Fernández Alonso. Ya varios de ustedes lo conocen. El doctor es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de aquí de la UAM. Pertenece al área de álgebra y él es especialista en teoría de anillos, teorías de torsión, retículas de prerradicales. Y sus temas de interés son los anillos, las retículas, los prerradicales y los módulos. Y hoy nos va a hablar de Emmy Noether, la madre del álgebra moderna. Pues escuchémoslo con atención. Gracias. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto inaugurar estas faenas del trimestre, ser la primera faena del trimestre, y además hablar de esta maravilla de persona que es Emmy Noether, y que pues le puse como subtítulo la madre del álgebra moderna. A lo mejor suena muy exagerado eso de decir el padre de la patria, por ejemplo, ¿no? O la madre del álgebra moderna, como que suena demasiado exagerado que una sola persona pueda ser capaz de dar a luz, ¿verdad? De generar algo tan grande como una patria, en el caso de México e Hidalgo, o en el caso de Emmy Noether, de una rama de las matemáticas, ¿no? Como es el álgebra, como la conocemos actualmente, ¿sí? Porque las matemáticas se han desarrollado a lo largo de la historia y cambian sus maneras de expresarse, sus maneras de pensar los conceptos y de expresarlos, básicamente. Entonces, en este caso creo que no es una exageración, y voy a tratar de transmitirles por qué se puede decir que esta mujer maravillosa, prodigiosa, Emmy Noether, sí merece el título de la madre del álgebra moderna. Entonces comenzamos. Este es un retrato de Emmy Noether, pues alrededor de los 20 años de edad. Nació en 1882, 23 de marzo, ahí esa es creo que la fotografía que se conoce más joven, donde Emmy Noether aparece más joven. Nació en una ciudad que se llama Erlangen, en Alemania, es una ciudad del sur de Alemania, en la región de Bavaria, y era de familia judía más o menos acomodada. Su padre, de hecho, Max Noether, era un matemático bastante ilustre y relativamente famoso, es decir, si no existiera Emmy Noether, de todas maneras conoceríamos teoremas de Noether, refiriéndonos al padre. Pero ahora sí que la hija le dijo, quítate que ahí te voy. Y entonces la figura de Emmy Noether es una luminaria en la historia de las matemáticas. Max Noether pues era un matemático renombrado que sí figura en la historia de las matemáticas, pero no hay comparación con su hija. Entonces vean ustedes también las circunstancias, la época, váyanse dando cuenta. Aquí podemos ver la vestimenta victoriana, ¿no? Victoriana por la reina Victoria de Gran Bretaña en aquella época, fines del siglo XIX. Pero también noten ustedes, de familia judía en Europa, principios del siglo XX, y además mujer. La historia de las mujeres es sabida como ha habido supremacía masculina en todas las actividades humanas hasta ahora, ¿verdad? De alguna forma se trata de disolver esa supremacía, pero en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esa supremacía era absoluta o casi absoluta. Entonces, dense una idea de cómo una mujer judía de clase media, digo, no era una aristócrata, era de familia acomodada, pudo recibir cierta educación, y en una Europa convulsionada, ¿verdad?, atravesando 2 guerras mundiales, con el ascenso del nazismo, etcétera, las circunstancias históricas y sociales
tan opuestas al desarrollo de esta mujer. Se notó que tuvo gran facilidad para los idiomas, entonces recibió una educación especial, como pensando a qué se va a dedicar esta mujer. Tal vez los padres dijeron, bueno, es muy capaz para los idiomas, puede dedicarse a enseñar idiomas, es una buena posición para una mujer en aquella época. 1900, tenía 18 años, podía haberse colocado fácilmente en alguna escuela de niñas a enseñar sobre todo inglés y francés, que eran los idiomas en los que ella estudió y que se le facilitaron, y hablaba muy bien y sabía muy bien inglés y francés, aparte de su idioma natal. Pero decidió que no, que ella quería estudiar a la universidad, quería ir a la universidad y a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que decide en 1900 entrar a la Universidad de Erlangen. Es una universidad que, bueno, con los números que estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México, es una matrícula pequeña, 1000 estudiantes, alrededor de 1000 estudiantes. Creo que aquí la matrícula es de 15,000. Entonces, bueno, imagínense una universidad de 1000 estudiantes, pero de esos 1000 estudiantes había solo 2 mujeres, ¿sí? Una de ellas era Emineter. Entonces, imagínense, pues llamaban mucho la atención, ¿verdad? Se imaginarán, pues ahí va la hija del profesor, porque además su padre daba clases aquí de matemáticas, ya era un profesor con varios años, ya tenía una plaza. Entonces, bueno, pues seguramente decían, es la hija del profesor, ahí va, y ahí va con su amiga. Bueno, no sé si eran amigas o a lo mejor se caían gordas, una por un lado y otra por otro, pero destacaban muchísimo, ¿no? No se le permitía matricularse como estudiante. De hecho, estuvo estudiando lo equivalente a la licenciatura, pues prácticamente de oyente, pidiendo permiso a los maestros para entrar. Tenía que elegir los maestros adecuados que le dieran permiso a una mujer a asistir a su salón de clase, lo cual pues era visto muy raro, ¿no? En fin, o sea, era algo bastante difícil. Pero finalmente, bueno, antes de este acontecimiento, debo decir que, porque es importante más adelante, que en entre 1903 y 1904, en el llamado semestre de invierno, fue a otra universidad en otra ciudad que se llama Göttingen, que está un poco más al norte, en misma Alemania, que fue considerada como la meca de las matemáticas y la física en aquel momento. Ahí confluyeron Klein, Hilbert, Minkowski, Einstein, etcétera, etcétera. Entonces, fue, digamos, de visita o estuvo tomando clases, y ahí la conocieron también estas grandes figuras. Ahí supieron que esta muchacha realmente tenía unas dotes prodigiosas. Regresa a su universidad y ya finalmente puede matricularse como estudiante oficial y pasa, digamos, a estudiar solo matemáticas, porque antes era un estudio general, y en 1904 ya se matricula oficialmente como estudiante de matemáticas, y de hecho sería como lo equivalente al posgrado, y en 1907 ya escribe su disertación doctoral bajo la supervisión de este señor que se llama Paul Gordon. Paul porque es alemán, no se pronuncia Paul. Voy a tener cuidado de pronunciar los nombres en alemán, porque, por ejemplo, solemos decir David Hilbert y no, es David Hilbert, ¿no? Pero ya más adelante aparecerá Hilbert. ¿De qué se trataba su disertación? Entonces, para eso voy a platicarles de esto, a ver si se alcanza a ver. Gracias. Ok, así más o menos. Bueno, entonces voy a platicar del concepto de invariante. La palabra invariante, pues, ¿a qué nos suena? Nos suena pues, a que no varía, a que no cambia. Entonces, por dar un ejemplo, consideren ustedes esta expresión cuadrática, que pues es muy manejable desde la secundaria. Es una forma general cuadrática. Y consideren esta otra expresión que está aquí. Esta se llama, ¿cómo se llama? El discriminante de esta expresión cuadrática, exactamente. Ese discriminante ayuda a saber si las raíces de esta ecuación son múltiples, por ejemplo, si las raíces son reales o si no son reales, ¿no? Pero la propiedad de
que cuando es cero el discriminante tenemos una raíz múltiple, es la que se generaliza a otras expresiones incluso de grado mayor. Eso es lo que se enfoca cuando uno habla del discriminante de una expresión o de otras formas algebraicas más generales. Entonces, este discriminante se aplica a esta expresión. Por un lado, es una maquinita que calcula a cada forma de este tipo, se fija en los coeficientes y hace este cálculo. Por otro lado, piensen ustedes en esto que estoy simbolizando aquí. Dice, para los que no ven bien, a x se le asigna, esta flechita con esta raya quiere decir se le asigna, es decir, es una función, se le asigna x más alfa, donde alfa es un número fijo, piensen en números reales. Entonces esto es lo que se llama una traslación, ¿verdad? O sea, a x lo trasladas, cualquier x que tengas aquí, la trasladas a alfa unidades, donde alfa es fija. Entonces tenemos esos tres ingredientes. Cuando nosotros, entonces por otro lado podemos aplicar esta transformación aquí, es decir, en vez de x, escribir x más alfa, ¿sí se imaginan? Entonces nos queda aquí un binomio al cuadrado, un binomio por b, y esta se queda igual. Podemos desarrollar, no lo voy a escribir, podemos desarrollarlo todo, imagínenselo, y al final nos queda otra vez una expresión cuadrática con distintos coeficientes. ¿Ok? ¿Sí se entiende? A esa otra expresión cuadrática le podemos calcular su discriminante, donde b cuadrada menos 4ac van a ser otra b, otra a y otra c, después de haber aplicado esta transformación. Bueno, pues resulta, es muy divertido, háganlo, que cuando ustedes calculan el discriminante de la otra expresión cuadrática que resulta de trasladar, obtienen lo mismo exactamente. Es decir, el discriminante no cambia cuando nosotros aplicamos esa transformación que es la traslación a la expresión cuadrática. Es un invariante bajo esta transformación. ¿Se entiende? Eso es un invariante matemáticamente. Entonces se requiere un cálculo referido a un objeto que no cambie cuando el objeto lo transformamos de alguna forma. ¿Sí? Hay una transformación, pero a pesar de eso, el cálculo no cambia, el número calculado no cambia, es un invariante. Okay. Este concepto fue enfocado de manera muy atenta a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en la historia de las matemáticas. Aquí tenemos otro ejemplo, ya con dos variables. Ahora tenemos lo que se llama una forma cuadrática, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada, intervienen x y y. De nuevo podemos calcular, le he hecho la misma fórmula, nada más que ahora a, b y c son coeficientes que corresponden a otros términos, y a esto también se le llama el discriminante de esta forma cuadrática. Ahora podemos aplicar una transformación que afecte a las dos variables. Esto significa a una pareja x, y, la vas a transformar en una pareja que resulte de multiplicar esta matriz por este vector columna. Si en otras palabras va a ser la pareja formada por ax más by, cx más dy. ¿Sí? En vez de x, y, considero la otra pareja. Y esa otra pareja la sustituyo acá para obtener otra forma cuadrática del mismo tipo que tiene otros coeficientes a', b' y c'. A esa otra forma cuadrática le aplico el discriminante y ¿qué creen? Que permanece igual. Igual se pueden divertir haciendo álgebra. Esta es álgebra de secundaria, quiero decir, en la manipulación algebraica, ¿no? Pero por otro lado está interviniendo, está apareciendo dentro del álgebra de fines del siglo XIX, ¿sí? Que es donde se está desarrollando en Mineter, ahorita en este momento histórico que estoy hablando. Bueno, entonces este es un invariante de bajo esta transformación que se aplica a estas variables que tiene esta forma cuadrática, ¿ok? Así como está este invariante bajo esta transformación, hay otras transformaciones que están
expresadas por medio de matrices. De hecho, no lo dije, pero la matriz debe tener determinante 1 para que sea exactamente igual. ¿Debe ser ortogonal? ¿Qué cosa ortogonal? Es la que matriz. No, a ver, es que si dices ortogonal tienes que comparar dos cosas, ¿ok? Entonces, si quieres luego lo discutimos, ¿no? Porque ahorita estoy de tiempo, pero Sí. apretadísimo. Entonces, a ver, este discriminante entonces es un invariante bajo esta transformación que es esta matriz, y para que quede exactamente igual, el determinante de esta matriz debe ser igual a 1, ¿ok? Es decir, debe pertenecer a un grupo de matrices que se llama el grupo especial lineal de orden 2, y entonces todas las transformaciones de ese grupo de matrices, ¿ok? Para todas esas matrices pasa lo mismo exactamente. Es un invariante no respecto a esta matriz, sino a todo el grupo, porque finalmente esta matriz es una que representa a todas, ¿ok? ¿Sale? Este es un invariante de ese grupo. La pregunta es, ¿cuáles otros invariantes hay de ese grupo? ¿Ok? Resulta que para dos variables, formas cuadráticas de dos variables, ya la respuesta no es tan fácil. O sea, clasificar todos los invariantes. Este es un ejemplo, pero hay que clasificar todos los invariantes. Este señor a fines del siglo XIX se dedicó a clasificar todos los invariantes para formas cuadráticas de dos variables. Y la tesis doctoral de Eminete lo que hizo fue dar un paso más allá. Ahora considerar tres variables. Con tres variables y el grupo correspondiente, ¿cuáles son todos los invariantes? ¿Sí? Noten que es una pregunta bastante difícil, elaborada. No es dar uno que otro ejemplo, sino es encontrar todos los invariantes y estar seguro de que son todos. ¿Sí? Bueno, resulta que en este caso eran como 300 y pico de invariantes. ¿Ok? Me refiero a los... son polinomios, de hecho, en los coeficientes. 300 tipos de polinomios. De hecho, son 300 generadores, porque los invariantes, a su vez, generan a través de sumas y productos otros invariantes. Entonces, en realidad, la pregunta exacta es, ¿cuáles son todos los posibles generadores? Pero bueno, eso entre paréntesis. Esa fue la tesis doctoral de Eminete. Ya suena de respeto, digo yo. Pero la verdad es que es un montón de cálculos. A tal grado de que después Eminete, cuando hablaba de su tesis, decía, es una jungla de cálculos. Hasta creo que llegó a decir que era pura basura. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ella estaba pensando más allá. De hecho, este problema lo generalizó años después, ahí mismo, cuando estaba en Erlangen ya como profesora, para n variables. Ya para 3 variables habían salido 300, imagínense, para n variables. ¿Ok? Ella lo generalizó. Ok, en 1908, un año después de que hizo su disertación, en 1915, trabajó ahí en la universidad donde estudió, pero sin recibir pago alguno. Era inimaginable pagarle a una mujer que diera clases en una universidad. Entonces, le daban chance, por ejemplo, sustituyendo a su padre. Fue muchas veces sustituta de su padre, que ya estaba decayendo y se estaba enfermando cada vez más, y entonces ella lo sustituía, y de esa forma podía dar clase y más o menos hacer labor de investigación y de intercambio con los profesores de ahí. Y después su asesor se retiró, Paul Gordon, vino otro, y después vino otro que es Ernst Fischer, y con Ernst Fischer hizo un clinch bastante importante. Incluso tenían estos intercambios, se mandaban postales con cosas matemáticas, ¿no? Con teoremas, y comentando cosas, ¿no? ¿Qué te parecen los invariantes de tal cosa? Etcétera, ¿no? Y esas eran sus intercambios postales. Y además Fischer la introdujo al trabajo de David Hilbert. David Hilbert es este señor que siempre sale en su foto con un sombrerito blanco, con lentes, y es otro de los grandes matemáticos de toda la historia, ¿sí? Otra gran luminaria. Entonces, el haber conocido a Hilbert fue algo muy importante para Eminete,
y para el propio Hilbert. Ahí empiezan ellos Hilbert, Felix Klein, Minkowski, en fin, todas estas luminarias que había en la Universidad de Göttingen, que es esta universidad un poco más al norte de Alemania, creo que es la región de Sajonia. De ahí viene esto lo anglosajón, la parte de sajón viene de Alemania, del norte de Alemania. Entonces la invitan a trabajar, se sale de la otra universidad y llega a la Universidad de Göttingen, 1915. Hilbert ya sabe, conoce de qué calidad, de qué calibre es Emineter, y entonces hace todo lo posible por contratar. Pero el consejo, digamos el consejo académico, le llamaban el senado de esa universidad, dice, no, en general la opinión es desfavorable, no podemos contratar a una mujer. O sea, ¿qué podemos esperar? Decían, de nuestros soldados. Noten ustedes la fecha, Primera Guerra Mundial, 1914-1918, ¿sí? Alemania, centro de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué podemos esperar? Decían los senadores de la universidad, de que lleguen nuestros soldados, regresen de la guerra y vean aquí a una mujer dando clases en esta universidad, ¿no? Argumentos de ese estilo le decían a Hilbert. Y entonces David Hilbert contestaba, bueno, pero estos no son baños públicos para que nos fijemos si es mujer u hombre, es una universidad, ¿no? Entonces trataba de contrarrestar pues ese pensamiento, esa manera de pensar sobre las mujeres, aun cuando dijeran, bueno, es muy buena académica, pero es una mujer, no se puede. Y entonces, bueno, lo que sucedió fue que pasaron muchos años, hasta 1919, tuvo que esperar, vean 1915, 1919, cuando ya terminó la Primera Guerra Mundial y las condiciones en Alemania mejoraron un poco por algunos años, porque ya sabíamos quién iba a venir años más tarde. En 1918 acaba la Primera Guerra Mundial con una revolución en Alemania, cosa que es algo un poco desconocido. Una revolución que incluso tuvo partes de revolución comunista, socialista, y a fin de cuentas quedó establecida una república, se abolió la monarquía porque había rey en Alemania, se abolió, hubo una república, la República de Weimar, a fin de cuentas, y entonces por eso mejoran las condiciones y le permiten concursar para una plaza. Fíjense, le permiten concursar, pero solamente hasta 1922, vean los tiempos, obtuvo una, pero sin salario. Tenía un nombre especial, la plaza, pero no tenía salario, era una plaza extraordinaria, porque bueno, ya que insisten, es mucha insistencia de contratar a esta mujer, pues está bien, vamos a darle esta plaza, pero sin salario. Solo hasta un año después obtuvo una plaza con un pago mínimo. Su familia la ayudaba desde Erlangen, por eso podía sostenerse, pero realmente era simbólico lo que recibía. A pesar de estos grandes obstáculos, quiero que se den una idea de todos estos obstáculos, lo que hizo Netter fue, bueno, primero que nada, demostrar en 1915 un teorema que dejó al mismísimo Einstein con la boca abierta, ¿ok? De ese calibre. ¿En qué consistía ese teorema? Otra vez hablando de invariantes, pero mucho más complicados que esto que les platiqué, ¿sí? De hecho, yo no soy especialista en ese tema, tiene que ver con cálculo de variaciones. Creo que va a haber una plática en junio aquí de cálculo de variaciones, entonces tal vez puedan conectar un poco con esta situación. Pero, ¿de qué se trataba? Bueno, más o menos era lo mismo. En vez de considerar una expresión algebraica, se considera una función de n variables derivables, es decir, un objeto del cálculo diferencial e integral, ¿sí? De cualquier número de variables, ¿sí? Con un montón de derivadas parciales, que se puede derivar parcialmente y que se puede integrar. Entonces, en vez de considerar el discriminante aplicado a una expresión algebraica con coeficientes, lo que se aplica es la integral múltiple a esta función de n variables, ¿ok? Y entonces se busca que esta integral, o se plantea que esta integral sea invariante bajo la acción de un grupo de transformaciones como este, pero que es un grupo especial que los matemáticos y los físicos
se habían enfocado, habían atendido, llamado grupo de Lie, que es un grupo, para los que saben lo que es un grupo, donde las operaciones son continuas y es más, son diferenciables. ¿Ok? Entonces es una estructura bastante complicada, un grupo de Lie, y se estudia los elementos de ese grupo como transformaciones sobre estas funciones y los invariantes, tomar en cuenta los invariantes, las integrales múltiples que no cambian bajo estas transformaciones. Entonces ya es algo muy complicado que no solo tiene que ver con álgebra, fíjense, como esto, o sea, porque de alguna forma sí tienen que ver, pero no no completamente, porque tiene que ver con cálculo, tiene que ver con geometría diferencial y otro tipo de geometría, que es la geometría proyectiva. En fin, o sea, se conjugan muchas ramas, es un tema muy complicado, y de tal forma que tenía que ver, es lo que decían los teoremas de Noether, o el primer teorema de Noether, porque en realidad son dos, que casi es más o menos sobre el mismo tema. Lo que dicen es que a cada uno de estos invariantes le corresponde una ley de conservación. ¿Ok? Entonces hay una correspondencia biunívoca. Cada vez que encuentro una integral múltiple que sea un invariante, puedo describir una ley de conservación, que es una escritura de un montón de ecuaciones donde intervienen derivadas parciales y divergencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo que estableció Noether fue esa correspondencia. El efecto que tuvo esto fue, eso tan general que se enuncia a nivel tan abstracto, se puede aplicar en la física, porque finalmente la simetría es un invariante bajo transformaciones. Si yo digo que este objeto es simétrico bajo rotación, es que cuando yo lo roto se ve igual. No así si hago esta transformación, ahí sí no es invariante bajo esta transformación, pero sí bajo esta. ¿Ok? Entonces la simetría se traduce física, geométricamente, como una invariancia algebraica. Por eso se puede hablar de simetría en términos así de complicados matemáticamente. Y por otro lado, las leyes de conservación son leyes que se expresan con ecuaciones diferenciales, parciales, muy complicadas, pero que se traducen en conservación de la energía, que tienen correspondencia con los invariantes del tiempo, conservación del momento lineal, que tienen correspondencia con los invariantes de desplazamiento, y conservación del momento angular, que tienen que ver con invariantes de rotación. ¿Ok? ¿Les suena físicamente esa correspondencia? Entonces es una pequeña aplicación, esto que está aquí escrito, es una pequeña, mínima aplicación del teorema de Noether. ¿Sí? Por no decirles que el teorema de Noether versión 1 y versión 2 corresponde, versión 1 a física clásica, teoría especial de la relatividad, y la versión 2 corresponde a teoría general de la relatividad. Vean el año, 1915. Einstein acababa de publicar su teoría general de la relatividad. Y de hecho el teorema de Noether resuelve cuestiones que Einstein mismo se había preguntado al generar esa teoría. Ok. Ahora vamos a hablar algo de lo que a mí más me interesa, que es el álgebra abstracta o el álgebra moderna. ¿Por qué es la madre de la álgebra moderna? Dejando a un lado esto de la física moderna, ¿no? Escribió dos artículos que establecen una nueva manera de ver el álgebra. La teoría de ideales en anillos se llama el primero, en 1921. Los anillos, los grupos, los espacios vectoriales son estructuras algebraicas, es decir, son estructuras que... Necesito un borrador un poquito más limpio. Son estructuras que están formadas por ciertas operaciones, en todos los casos que yo he mencionado, espacios vectoriales, anillos y grupos. ¿Ok? En aquella época la visión de las matemáticas era
estudiar ciertos anillos, ciertos grupos, como los estudió Galois, grupos de permutaciones, ciertos anillos, como anillos de polinomios, ¿ok? O anillos de lo que se llama enteros algebraicos, que son raíces de polinomios con coeficientes enteros. Ajá. Esos conjuntos forman anillos, forman estructuras especiales. Y entonces, hasta antes de esta fecha, se estudiaban esos anillos en particular. Lo que hizo Noether fue irse a la generalidad. Entonces, por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero puede empezar en un entero positivo mayor que 1, se puede escribir como producto de números primos de manera única, ¿ok? Eso se cumple en el anillo de los números enteros. Entonces Noether se fue más allá y dijo, ¿para qué otros anillos se cumple esa propiedad? Entonces tuvo que pensar en anillos donde en vez de considerar números y números primos, como este caso, se considera un objeto que no es un número ya, sino es lo que se llama un ideal, de ahí el nombre del artículo, y ese ideal se puede uno preguntar cuándo se puede factorizar en ideales primos. Un ideal es una subestructura de un anillo que cumple ciertas condiciones de cerradura. No me voy a meter al detalle. Entonces, lo que pensó Noether, y no solo Noether, sino otros matemáticos, es para qué tipo de anillo se cumple esta factorización. Y después también pensó para qué tipo de anillo se cumple que un ideal se puede poner como una intersección finita de ciertos ideales también, que a lo mejor no son ideales primos, sino que son más generales, que se llaman primarios. ¿Ok? Aquí estoy hablando de números primos, aquí estoy hablando de ideales primos, y aquí estoy hablando de ideales primarios. En ese artículo, por ejemplo, se fija Noether en lo que se llama la condición de cadena ascendente, que dice, que dice lo siguiente, que si tienes un anillo y dentro del anillo tienes una cadena de ideales que va hacia arriba, no puede ser infinita, sino que se tiene que estacionar. Esta cadena se llama cadena pues porque parecen eslabones, pero en realidad estoy pensando que los de abajo están contenidos en los de arriba. Estos símbolos que puse aquí son de contención. Entonces tenemos estos subconjuntos del anillo que están adentro del anillo y que van formando como una especie de anidamiento, ¿verdad? Donde los de abajo están metidos en los de arriba y estamos pensando que el que contiene a todos es el anillo. Entonces la condición de cadena ascendente o condición ascendente de cadena lo que dice es que todas las cadenas ascendentes se estacionan, no puede haber cadenas infinitamente ascendentes. Esta es lo que se llama ahora la condición de Noether o la condición de un anillo noetheriano. Ya ese nombre ya quedó para la posteridad, para anillos que cumplan esta condición. Resulta que esos anillos, los que cumplen esta condición, cumplen esta situación de factorización entre comillas, donde ya en vez de producto de números y de producto de ideales hablo de intersección de cierto tipo de ideales. Ok, a grandes rasgos, para que se den una idea, eso es de lo poco, o sea, esto que hablé es algo, nada más una parte de este artículo de 1921. Otra cosa importante es que si ustedes ven en Wikipedia definición de módulo, que es, bueno, si conocen los espacios vectoriales, un módulo es como un espacio vectorial donde en vez de que los escalares estén en un campo, están en un anillo arbitrario, bueno, no necesariamente conmutativo de hecho.
un anillo asociativo con uno, pero no necesariamente conmutativo, y por supuesto no necesariamente un campo, pero ahí se toman los escalares. Entonces es un módulo que se puede definir como un espacio vectorial. Esa definición de módulo la da Noether en este artículo, apenas, porque antes no se pensaba de esa manera tan abstracta, sino se pensaban en ejemplos específicos. Aquí ya está pensando en una condición abstracta, que suena a una condición más o menos sencilla, más o menos fácil de entender, pero para pegarle a la condición justa que provoca otras propiedades, eso está verdaderamente de alto calibre. Ok. Bueno, y del segundo artículo, perdón, aquí sigue desarrollando la teoría de módulos. Aquí clasifica a los anillos que cumplen esta factorización en primos. Y no sé si ella les llama, pero ya son los que ahora se conocen como anillos de Dedekind o dominios de Dedekind. En este otro artículo es importante para la teoría de los números también, porque habla de en qué anillos precisamente se cumple esta factorización única. Y eso lo hace en 1927, hay 6 años de espacio entre estos dos artículos, y estos dos artículos son la base de la álgebra moderna. Por eso sí está bien llamarle la madre de la álgebra moderna. Ella escribió estos dos artículos que forman parte de los textos de álgebra moderna. El primer texto de álgebra moderna es este. Van der Verden es un matemático que en aquella época era muy joven, holandés, llegó a Göttingen. Recuerden que Emmy Noether ya todo esto lo hizo en Göttingen, y en 1931 publicó este primer libro de texto, Álgebra Moderna, que es una gran influencia en, si ustedes ven matemáticos posteriores y sus opiniones sobre el álgebra, muchos grandes matemáticos dicen, yo no sabía lo que era un ideal, me gradué, ¿verdad? Me gradué como matemático sin saber lo que era un ideal, y ahora esto me lo expone de una manera tan fácil, tan clara, pero es a través de este gran divulgador, expositor y gran matemático también, pero que se encargó de divulgar, de difundir las ideas de Noether de esos dos artículos. Estos dos destacados colegas tuvieron que ver con Emmy Noether. Émile Artin, por ejemplo, estudia la condición dual de esta, que es la condición descendente de cadena, y esos anillos se llaman artinianos. Y Paul Alexandrov es sobre todo un topólogo. Él estuvo un tiempo en Göttingen y luego invitó a Emmy Noether a Moscú, a la Universidad de Moscú, en la Unión Soviética. En aquella época ya era la Unión Soviética, donde por cierto Emmy Noether simpatizaba con la causa comunista, socialista, etc. Entonces tenía 3 cosas en contra de ella para que el ascenso del nazismo la expulsara, ¿sí? Era judía, era mujer y era socialista, ¿sí? Pavel Alexandrov es un gran matemático, un gran topólogo, y que incluso, si ustedes ven sus memorias, dice, fue una gran influencia en Emmy Noether, aunque Emmy Noether no era topóloga, pero todas las ideas que él desarrolló en la topología son de Emmy Noether, de gran parte de ellas, y de hecho podríamos decir que también Emmy Noether es generadora de la topología algebraica, ¿sí? Aquí está Emmy Noether ya grande, esto es en 1930 y pico, con sus alumnos, unos más jóvenes que otros, les decían los Noether Boys, ¿sí? Sí, era como muy famosa ya en la universidad. Ahí viene Noether con sus boys, con sus muchachos, ¿no? Y los llevaba de aquí para allá, y era, según decían ellos, bastante, era seca en su trato, pero de alguna manera los abrigaba. Incluso se dice que algunos resultados publicados por sus muchachos en realidad eran de Emmy Noether, pero les decía, mira, ten este resultado, ahí mételo en tu artículo, ¿no? O sea, había así como una especie de trato materno, ¿no? Para sus hijitos. Que bueno, estoy diciendo los hijitos, pero son grandes matemáticos todos estos. Por ahí está Artin, mire, no sé si, que está aquí atrás, es
Artin, creo que se dice Artin. Bueno, y aquí también hay un chino por acá de este lado. Ok, llega 1932, el Congreso Internacional de Matemáticos, que se lleva a cabo, de hecho, cada 4 años, es el acontecimiento más importante a nivel mundial de matemáticos, y tuvo lugar en Suiza, 800 asistentes, y Noether tuvo el honor de impartir una de las 21, creo que eran, conferencias plenarias. No me he puesto a ver, pero seguramente era la única mujer de los 21 plenaristas, tal vez era la única mujer. Ella tuvo el honor de ser tuvo ese honor en 1932, un año antes de que ya ascendiera el gobierno de Hitler y expulsó de las universidades a todos los profesores judíos. Esto fue una cosa generalizada en todas las universidades de Alemania, y entonces pues Noether tuvo que huir a los Estados Unidos. Digo, antes de que se estableciera, se iniciara la guerra y se establecieran campos de concentración, etcétera. Antes de eso, bueno, afortunadamente ella dijo esto se va a poner muy feo, y de hecho pues ya me expulsaron de la universidad, ¿ya qué hago? Entonces, con bastantes otros matemáticos y científicos, se fue a Estados Unidos. Esta foto de hecho es tomando el tren, creo que de ahí de Göttingen, ya para irse a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos la instalaron, no se pudo instalar en una universidad porque es muy difícil todo el asunto de las plazas en todos los tiempos, y aunque estaba cerca de Princeton, encontraron un colegio liberal para puras muchachas, pero le llamaban liberal, ¿no? No entiendo muy bien en qué radicaba lo liberal, pero seguramente en algún aspecto era liberal. Y allí estuvo ella, podía dar clase, trabajar con sus colegas de Princeton, etc. Estuvo 2 años trabajando ahí. Ella dice que es la época más feliz de su vida. Vean, aquí está sonriente. Pero, bueno, creo que le salen algunos textos dicen que es un quiste, a otros que es un tumor en el útero, y la operan, le hacen cirugía, aparentemente sale bien de la operación, pero 4 días después se muere. Esa fue la muerte entonces de Noether, y bueno, después de su muerte, por supuesto, hay todo un revuelo entre los matemáticos, y todos sus teoremas, toda la teoría, pues poco a poco, con los años, fueron instalándose, ¿no? Por ejemplo, el teorema de física, creo que hasta 1950 empezaron como a entender de qué se trataba, ¿sí? Y bueno, estos teoremas de módulos también pasó un tiempo antes de que se fueran metiendo y generaran toda una visión abstracta, que es la que tenemos ahora, para explicar los conceptos del álgebra. Y bueno, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? No me tiene ninguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta acerca de las invarianzas. ¿Importa el tamaño de la matriz para que se mantengan ciertas invarianzas? No, de hecho, yo di un ejemplo para matrices de 2×2, porque tenían que ver con el número de variables, ¿sí? Pero también luego dije que Noether estudió el problema con 3 variables, y entonces tendrías que considerar matrices de 3×3. Dependiendo del número de variables, es el tamaño de la matriz. O sea, si hay una asociación. ¿Vale? Cuando ya generalizó su teorema, ¿las transformaciones solo seguían siendo válidas para transformaciones rígidas? ¿O ya ¿Cuál teorema? ¿El de física o el de módulos? El del módulo. A ver, otra vez tu pregunta. Cuando ya generalizó ese teorema, ¿ya funcionaba para transformaciones que no fueran rígidas? Pero es que ¿a cuál teorema te refieres? A ver, en el artículo, en los artículos estos de módulos, de hecho los llamados teoremas de Noether son teoremas que tienen que ver con módulos, son los llamados teoremas de isomorfismo. Esos son los teoremas de Noether y tienen que ver más con la estructura de módulos. Si tú hablas de las invariancias,
estas cuestiones de las formas cuadráticas me parece que ya no las siguió estudiando, o sea, llegó a n variables y ya, lo dejó ahí. Luego pasó a este otro tipo de invariancia, ¿sí? Las transformaciones rígidas ya se quedan un poco atrás porque está estudiando en esta parte que puse aquí abajo elementos de un grupo abstracto de Lie que se consideran transformaciones, pero no tienen por qué ser rígidas, son elementos abstractos, si te refieres a eso de la física, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Tal vez da tiempo de hacer una cita, o bueno. Bueno, Einstein decía, desde el punto de vista de las más competentes, de los más competentes matemáticos vivos, Emil Noether fue el genio matemático más significativamente creativo que se ha producido desde que comenzó la educación superior para las mujeres. Van der Verden, que es el joven que publicó el libro de texto, dice: para Emil Noether las relaciones entre números, funciones y operaciones se volvieron transparentes, dispuestas a generalización y productivas solo después de ser disasociadas de objetos particulares y de ser reducidas a relaciones conceptuales generales. Y después Hermann Weyl, que es otro gran matemático, dice: su importancia para el álgebra no puede ser leída totalmente a partir de sus propios trabajos. Tenía un gran poder de estimulación, lo que les decía, y muchas de sus sugerencias tomaron forma solo en los trabajos de sus alumnos y de sus colegas, que es lo que les dije. De hecho, varios colegas y alumnos se encargaron de difundir más ideas de Noether. Yo tengo otro último comentario o pregunta. Si tuvo alguna repercusión esa teoría del álgebra en la teoría de números, porque por ejemplo hay un ideal, estamos buscando la factorización de primos, entonces por ejemplo la demostración del teorema fundamental de la aritmética, recuerdo que creo se hace con divisibilidad, entonces ¿tiene alguna consecuencia en la teoría de números en ese aspecto? Sí, claro, de hecho la relación es que un número lo puedas dividir hasta llegar a su mínima expresión, como encontrar los átomos del número, tiene que ver con que lo puedes hacer en un número finito de pasos, no puedes seguir avanzando indefinidamente. Eso precisamente tiene que ver con esta propiedad que Noether detectó. Esta es la propiedad, la propiedad de cadena ascendente, que te impide que sigas avanzando indefinidamente, sino que te tienes que topar. Y eso es lo que provoca factorizaciones como estas, precisamente eso. ¿Ok? Ok. ¿Ya no hay ninguna pregunta? Muy bien, entonces le agradecemos al doctor Rogelio. Y hay pizza. No se vaya todavía. No se vaya.